SCP-083 aparenta ser una casa adosada de 2 pisos, inhabitada y en un estado general de deterioro, con un interior de aproximadamente 366 metros cuadrados. La vivienda se encuentra localizada en la manzana. Las escrituras y registros fiscales de la propiedad desde el se encuentran ausentes. Las últimas personas que se sabe residieron en la propiedad fueron la familia. Hasta ser adquirida por la fundación, la propiedad fungió como presunta oficina por narcotraficantes que ingresaron al edificio a través de la ventana frontal, pues la corrosión en las cerraduras de las puertas frontal y trasera causó que éstas quedaran atrancadas. SCP-083 atrajo la atención de la fundación por primera vez cuando un altercado en el exterior de la vivienda resultó en que la puerta frontal fuera derribada por aquellos que ingresaron a través de la puerta de SCP-083, Grupo A, se encontraron supuestamente en el interior de una casa completamente amueblada y bien mantenida, con red eléctrica funcional y cocina totalmente equipada, cuyos aparatos y decoración parecían ser de inicios del siglo XX. El personal que entró a través de las ventanas, Grupo B, describieron el interior como oscuro y decrépito, correspondiente con la vista desde el exterior de las ventanas. El personal del Grupo A también reportó no poder ver, oír o encontrar a ninguno de los miembros del Grupo B, o cualquier otra persona además de ellos en el interior de la vivienda. El Grupo B observó que los miembros del grupo aparecieron desvanecerse en el aire al atravesar el umbral de la puerta. Los grupos en el interior de la propiedad no solo reportaron condiciones totalmente diferentes, sino que sus descripciones ni siquiera correspondían a los mismos planos. Las descripciones concordaron únicamente en la posición relativa de las ventanas, pues ambos grupos tenían la misma vista de la calle. El personal fuera de la casa, sin embargo, reportó solo ver a los miembros del Grupo B. Estas observaciones fueron comprobadas en repetidas ocasiones por el personal, con el descubrimiento adicional de que la puerta trasera de SCP-083 también conduce al interior amueblado. Toda entrada no convencional, como ventanas, agujeros en el techo, por la chimenea, etc., conduce al interior deteriorado, y las personas en los distintos interiores son incapaces de detectar la presencia de los demás. Ambos grupos son detectables a través de imagen multiespectral, siempre que el equipo de imagen se encuentre en el exterior de SCP-083. También se ha descubierto que el interior amueblado no es estático. Los planos de SCP-083 cambian, manifestándose diferentes disposiciones, cantidades y tipos de habitaciones, véase documento 083-A. No se ha observado ningún patrón o intervalo establecido en la reestructuración del interior de SCP-083, pero el fenómeno jamás ha sido visto o experimentado por el personal mientras se encuentra en el interior de SCP-083, véase resumen del experimento 083-03, registrado como documento 083-C. Siempre que haya presencia humana en el interior de la vivienda, los planos parecen permanecer estables. Aunque el interior amueblado luce bien mantenido, no se ha detectado la presencia de ningún habitante o custodio en el interior. Anexo. Se ha recomendado que SCP-083 sea evaluado como un posible objeto autónomo. Documento 083, a la fecha del se han conducido 19 exploraciones en SCP-083, y todas ellas han producido un plano único con total combinado de 153 cuartos diferentes, 17 de los cuales han estado presentes en más de una exploración, aunque en diferentes localizaciones, véase documento 083-B. Los cuartos muestran una variedad de estilos decorativos, representativos de las corrientes artísticas más importantes de entre el siglo XIX y siglo XX. Sin embargo, todos y cada uno de los planos equivalieron a 366 metros cuadrados de espacio, y en cada exploración la puerta frontal ha dirigido consistentemente al mismo salón de estilo victoriano, designado SN-0. La puerta trasera. Anexo de 083-A. Tras análisis comparativo de todos los planos registrados de SCP-083, se ha observado que una pequeña puerta en la pared norte de SN-0 siempre revela un armario al abrirse. Aunque las dimensiones y contenidos de los armarios han variado considerablemente, una aspiradora vertical Hoover de lujo, convertible, color blanco y turquesa, ha sido observada entre los objetos más del 60% de las veces.
Se desconoce por qué, de las tres puertas que se originan de SN0, esta, incluida la aspiradora en su interior, poseen un nivel de consistencia que las otras no tienen. Documento 083-C. Resumen del experimento 083-03. El Dr. ingresó a SCP-083 a través de la puerta delantera y colocó 3 videocámaras digitales. Una de ellas fue colocada en el centro de SN0, la segunda cámara en el segundo piso entre CR2 y K4, y la tercera en un cuarto del sótano, marcado E1. El personal que entró por la ventana A fue incapaz de confirmar la existencia de cualquiera de los cuartos, o de las 3 cámaras, sin embargo la localización de las cámaras fue confirmada desde el exterior haciendo uso de sensores electromagnéticos. Se condujo observación por un período de 48 horas, período durante el cual se prohibió entrada al personal. No se observó ningún movimiento en el interior de SCP-083 o en las habitaciones, y la posición de las cámaras permaneció fija. A las 48 horas, se enviaron agentes para recuperar las 3 cámaras, pero solo encontraron una, la cámara en SN0 en su ubicación electrónicamente confirmada. Las otras 2 cámaras, y los cuartos en donde fueron colocadas, desaparecieron, estando cuartos diferentes en su lugar. A pesar de esto, los sensores electromagnéticos continuaron detectando las emisiones de las otras 2 cámaras, indicando la misma posición original. Se realizaron búsquedas en SCP-083 cada hora por las siguientes 36 horas, y aunque se apreciaron redisposiciones posteriores, ninguno de los cuartos equipados apareció de nuevo. Tras 36 horas, las señales disminuyeron a niveles indetectables, posiblemente debido al agotamiento en la carga de las 2 videocámaras extraviadas. 3 semanas después, ED-1 reapareció en el segundo piso y la cámara pudo ser recuperada, sin carga en la batería. La tercera cámara permanece perdida. Nota de 083-C. Memo: el Dr. solicitó y recibió autorización para repetir el experimento 083-03, clasificado como experimento 083-05, el cual resultó en la misma pérdida inexplicable de otras 6 videocámaras. Aunque la Fundación está comprometida a la búsqueda de descubrimientos científicos, esta ha decidido abandonar experimentos posteriores de esta clase en SCP-083, hasta que se encuentre una manera de realizarlos sin exceder el presupuesto del departamento reemplazando el equipo perdido. Dr. Documento 083-D. El agente realizó una exploración de SCP-083 y reportó evidencia de preparación de alimentos, describiendo el sonido de sartenes y cazuelas golpeándose, y el olor de carne cociéndose. El agente fue incapaz de localizar el origen de los fenómenos, o siquiera una cocina. Eventualmente halló un comedor, designado CR8, pero se encontraba claramente en un estado de desuso. El agente censura estima que los sonidos y el aroma persistieron por aproximadamente 20 minutos antes de desvanecerse. No se detectaron otros signos de intrusión. Documento 083-E. Se observaron emanaciones de humo de la chimenea de SCP-083. El agente fue enviado para investigar y encontró la habitación designada como SA-12 con brasas en la chimenea. SA-12 fue previamente documentada en los sondeos internos 5 y 6, pero en los encuentros anteriores la chimenea se encontraba limpia y apagada. El agente recuperó de la chimenea un fragmento de periódico así como los restos de un puro. La búsqueda posterior de SCP-083 no reveló alguna otra evidencia de intrusos, y la revisión de las grabaciones confirmó la ausencia de entradas y salidas más allá de las realizadas por el personal en los intervalos esperados. El agente permaneció en el interior de la vivienda hasta que el fuego se extinguió, en cuyo punto las emanaciones cesaron y no volvieron a ocurrir. No realizó ninguna alteración a SA-12 y abandonó el lugar. 24 horas después, el agente regresó a SCP-083, pero SA-12 ya no se encontraba presente y no se encontró en las 3 exploraciones subsecuentes. No se pudieron encontrar muestras de ARN en los análisis del puro. Anexo. Se recomienda evaluar SCP-083 para su reclasificación a estado Euclid. SCP-084 parece ser una torre radial posicionada en el centro de un gran campo abierto, con 2 dependencias.
Es imposible observar directa o indirectamente a SCP-084, debido al efecto que se emite desde o alrededor de sí. SCP-084 parece emitir una forma de onda de radiación que posee un efecto perjudicial en el espacio-tiempo y realidad locales. El aspecto más pronunciado de esto, es la alteración del espacio local dentro del área activa de SCP-084. Externamente, el área adopta una forma aproximada a un domo de 200 metros de diámetro. SCP-084 aparece dentro de esta área en puntos aleatorios, pareciendo saltar en intervalos al azar, a veces incluso apareciendo en múltiples ubicaciones dentro del área activa. Internamente, el espacio parece ser ilimitado, con SCP-084 en el centro. SCP-084 es imposible de alcanzar debido a su efecto de emisión. Los intentos de alcanzar a SCP-084 dentro del área activa han generado la observación de que SCP-084 mantiene su posición relativa en el horizonte, incluso después de 3 meses y 12 días de viaje directo en vehículo y a pie. Las pruebas de eliminación también han resultado imposibles, pues ningún método de destrucción es capaz de alcanzar físicamente a SCP-084, incluso cuando se realizan fuera del área activa. Esto causará que las distancias relativas se extiendan y contraigan aleatoriamente en un parpadeo, causando que los edificios u objetos salten repentinamente miles de metros, o recorran otros puntos, a veces incluso causando superposiciones. Estas superposiciones tienen un efecto marcadamente perjudicial sobre el tejido vivo. Se asume que el pueblo de está situado dentro o alrededor de la manifestación original del área activa. Este pueblo ya no es observable desde fuera del área activa, apareciendo solo dentro de esta. Mantenido la misma población, 343 humanos, por toda la duración de su encapsulamiento. Los nacimientos parecen ser imposibles, así como patrones de envejecimiento naturales. Los suicidios y homicidios parecen ser escasos dentro del área de efecto, con sujetos muertos parpadeando y apareciendo vivos y sin heridas varios segundos después de morir. Hay también informes de eventos rebobinándose, causando que cosas como heridas mortales se congelen visiblemente y se cierren. Los sujetos parecen exhibir varios efectos de espacio-tiempo inconsistente, así como la mayoría de las estructuras. Los dispositivos electrónicos y de grabación no funcionarán correctamente dentro o alrededor del área activa. Los sujetos informan de transmisiones extrañas o perturbadoras desde las grabaciones de audio/vídeo y dispositivos de reproducción. Esto actúa como un aislante absoluto del mundo exterior, que excluye cualquier necesidad de contención promulgada por la Fundación. También parece imposible abandonar el área activa luego de un periodo aleatorio de tiempo. Un sujeto encontrado en campo abierto, indicó que había estado viajando por 6 años. Fue encontrado a aproximadamente 400 metros de los límites del pueblo de